Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, bellezas? Espero que estén súper bien, porque hoy, amigas y amigos, tenemos un tema explosivo. Ya saben que me encanta traerles chismes jugosos y análisis profundos del mundo de las series turcas, y hoy no es la excepción. Prepárense para el drama, porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que involucra a Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu las estrellas incandescentes de Yalan. Pero como diría mi abuela, no nos quedaremos en la superficie. Hoy vamos a diseccionar a fondo la declaración que Mert soltó como un bombazo, dejando a Sarıoğlu sin aliento. Literalmente y figurativamente, porque la reacción, créanme, fue digna de una telenovela. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al club. Este es el lugar donde nos ponemos al día con todo lo que pasa en el fascinante universo de las novelas turcas, desde los romances más apasionados hasta los dramas más intensos. Aquí destripamos tramas, analizamos vestuarios, y por supuesto, nos deleitamos con el chisme. Así que si te gusta estar al tanto de todo, las opiniones sinceras y las risas aseguradas, suscríbete al canal y activa la campanita. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Y ahora sí, empecemos a desentrañar este embrollo amoroso. Para entender bien el contexto, como en toda buena serie turca, hay que retroceder un poco en el tiempo. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu como ya dije, son los protagonistas de Yalan, un fenómeno que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Interpretan a Ferit y Seyran, una pareja que nos ha hecho reír a carcajadas, llorar a mares, y sobre todo, suspirar como quinceañeras. La química entre ellos, mis amores, es innegable, es como si el destino los hubiese unido. Y esa chispa, esa conexión que traspasa la pantalla, inevitablemente ha generado un tsunami de rumores. Rumores de romance, de relación, vamos, que todos, desde los más fervientes fans hasta los simples curiosos, estamos pegados a la pantalla, pendientes de cada gesto, de cada mirada, preguntándonos si lo que vemos en la serie es solo actuación, o si hay algo más. Durante meses, y cuando digo meses, me refiero a meses y meses porque la serie ha estado en emisión, la atención ha sido constante. Las redes sociales, amigas, han sido un hervidero de especulaciones, un mar de comentarios, fotos editadas, vídeos analizados al milímetro, teorías conspirativas, un verdadero festín. Fotos juntos, vídeos de ellos compartiendo risas y miradas cómplices, comentarios en redes sociales con corazones y emojis significativos, todo, absolutamente todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, deseando que su amor en la ficción trascendiera a la realidad. Los chipes ya estaban haciendo sus apuestas, creando fanfics y edits románticos. Y los medios de comunicación, olfateando el chisme, no tardaron en hacerse eco de la situación, con titulares sensacionalistas y análisis exhaustivos de cada movimiento de la pareja. La prensa, como buenas chismosas que son, no paraba de bombardearlos con preguntas: ¿hay algo más? ¿Son novios? ¿Es amor de verdad? Las evasivas, las sonrisas nerviosas y los silencios incómodos solo alimentaban las llamas de la especulación. Y entonces llegó la declaración. El momento que todos esperábamos con ansias. O mejor dicho, las declaraciones. Porque la situación se puso interesante. Fue como si Mert hubiese decidido dejar caer una bomba de relojería en el corazón de la prensa rosa y en el de sus fans. En una entrevista, Mert fue abordado directamente, sin rodeos, sobre su relación con Afra. Y ahí, mis amores, la cosa se puso caliente. Empezó como suele suceder en estos casos, con evasivas calculadas, con risitas nerviosas que delataban más de lo que pretendían ocultar, con frases hechas aprendidas de memoria por los publicistas. El típico lenguaje diplomático y evasivo de las celebridades que intentan esquivar una pregunta comprometedora, sin ofender, sin confirmar, sin negar, la perfecta coreografía del misterio. Pero a medida que la entrevista avanzaba, y con la insistencia, la astucia y la destreza del entrevistador, Mert soltó algunas palabras que literalmente dejaron a todo el mundo, incluyendo a este humilde canal, boquiabierto. No voy a revelar todo el contenido de la entrevista aquí, porque quiero que revivan conmigo la emoción de la reacción. Pero les puedo asegurar, por mi honor y por el amor a las series turcas, que sus palabras fueron contundentes.
No solo confirmó la existencia de una conexión muy especial, de una química arrolladora con *Afra*, sino que también habló de la admiración que siente por ella, tanto como actriz como persona. La elogió, la ensalzó, la describió como una compañera de trabajo excepcional, talentosa y divertida. Habló de la conexión que tienen, una conexión que, según él, va más allá de lo profesional, que es genuina y que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, a medida que han compartido momentos juntos en el set y fuera de él. Describió su relación como algo único, algo que ha enriquecido sus vidas y su trabajo, algo que los ha hecho mejores personas y mejores profesionales. Casi, nos recitó un poema. Lo interesante, y aquí es donde la jugada se vuelve maestra, es que al mismo tiempo, *Mert* no quiso etiquetar la relación con una palabra específica. No dijo tajante y directo, somos novios, ni tenemos una relación, ni estamos enamorados. No. En su lugar, prefirió dejarlo en un terreno ambiguo, nebuloso, lleno de posibilidades, pero sí dejó claro con sus palabras y sobre todo con la sinceridad que se le escapaba por los poros, que lo que siente por *Afra* es mucho más que una simple amistad, que es mucho más que una simple complicidad profesional. ¿Entienden la jugada, verdad? Mantuvo la intriga, alimentó los rumores, avivó la llama de la esperanza en los corazones de los fans, y le dio a la audiencia lo que más anhelan, un romance en la vida real que complementa y potencia la ficción. Genio. Es como si hubiese escrito el guión perfecto para una telenovela, mezclando realidad y ficción con una maestría envidiable. Ahora, mis amores, vamos a analizar la reacción de *Afra Saraolu* a todo este revuelo, porque la pregunta del millón, la que nos quema en el alma, es ¿qué piensa ella? ¿Cómo reaccionó a las declaraciones explosivas de *Mert*? Y aquí la historia se vuelve aún más sabrosa, aún más interesante, porque, como era de esperar, las redes sociales no tardaron en inundarse de comentarios, de análisis del lenguaje corporal, de especulaciones, de teorías descabelladas y de conjeturas de todo tipo. En un principio *Afra* se mantuvo un poco al margen. No hizo declaraciones públicas, no respondió directamente a las preguntas de los periodistas, no emitió ningún comunicado oficial. Siguió el mismo camino que *Mert*, mantener el misterio, jugar al despiste, alimentar las expectativas, jugando con fuego. Pero eso sí, la hemos visto en algunas ocasiones, mostrando su apoyo a *Mert* a través de likes en redes sociales, comentando con emojis cariñosos alguna de sus fotos, compartiendo historias que parecían guiños, pequeños detalles, pero significativos, que no pasaron desapercibidos para los ojos avizores de sus fans. Y sobre todo, la hemos visto, radiante. Con una sonrisa que parecía no borrarse de su rostro, con una energía que irradiaba felicidad, y sobre todo con unos ojos que brillaban como las estrellas. Y amigas y amigos, el silencio, a veces, habla más que 1000 palabras. ¿Qué significa todo esto? ¿Está confirmando la relación, sin decirlo directamente? ¿Está siendo prudente, protegiendo su privacidad y la de *Mert*? ¿Está disfrutando del momento, dejándose llevar por la situación, sin presiones ni etiquetas? ¿O simplemente es que está feliz y enamorada, y no necesita más pruebas para serlo? Para mí, la respuesta es clara. Creo que *Afra* está feliz, enamorada, y disfrutando plenamente de esta etapa de su vida. No necesita hacer declaraciones rimbombantes, ni posar para la portada de una revista, ni organizar una rueda de prensa para demostrar lo que siente. Sus ojos, sus gestos, su energía, su sonrisa constante, todo lo dice, todo lo revela. Y creo que es completamente comprensible. Están viviendo una historia de amor, una historia real, en medio de la vorágine de la fama, y eso, por supuesto, es algo muy especial, algo que hay que proteger y disfrutar. Pero, amigas, hay otro aspecto importante a considerar, la repercusión mediática. La relación entre *Mert* y *Afra* ha generado un gran interés por parte de los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Los paparazzi los persiguen, los periodistas los acosan con preguntas en cada evento, en cada calle, en cada esquina, y las redes sociales no dejan de hablar de ellos, de analizar cada detalle, de crear teorías, un verdadero circo mediático. Es una presión constante, una presión que puede ser asfixiante, y es algo que hay que saber gestionar, con inteligencia, con astucia y sobre todo con mucha paciencia. Y creo que en ese sentido, ambos están haciendo un buen trabajo.
Están siendo discretos sin esconderse, sin negar la evidencia, pero sin dar demasiados detalles, sin exponer su intimidad a la mirada pública. Y eso es inteligente. Les permite vivir su romance con cierta privacidad, les da un poco de aire para respirar y al mismo tiempo, les permite mantener la atención del público en su trabajo y en la serie, que es, al final, lo que los ha unido y lo que los ha hecho famosos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Llegaremos a ver una confirmación oficial de la relación? ¿Se atreverán a posar juntos en alguna alfombra roja? ¿Nos darán la sorpresa de un anuncio importante? La verdad, mis amores, no lo sé. El futuro es incierto, y en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece. Pero lo que sí sé, lo que puedo asegurarles con toda mi convicción, es que su historia de amor, real o imaginaria, es una de las más bonitas, una de las más emocionantes, una de las más comentadas del momento. Y yo como fan, como observadora atenta, como amante del chisme y del drama, estoy encantada de seguirla de cerca, de seguir sus pasos, de analizar cada detalle, de soñar con ellos. En resumen, la declaración de Mert Ramazan-Demir dejó a todos sin aliento, especialmente a Afra Saraolu aunque de una manera sutil y elegante. Confirmó la existencia de una conexión muy especial, de una química innegable, pero sin etiquetar la relación con una palabra específica, dejando la puerta abierta a la interpretación. Afra por su parte ha respondido con gestos, con sonrisas, con guiños en redes sociales, y con una energía que lo dice todo. Están viviendo un romance de ensueño, bajo la atenta mirada del público y de los medios de comunicación, sorteando obstáculos y manteniendo la intriga. Y sinceramente les deseo lo mejor. Les deseo que sean felices, que disfruten de su amor, que se cuiden y que sigan haciéndonos soñar con sus actuaciones. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes todos los detalles de estas series turcas que nos apasionan, que nos hacen reír, llorar y suspirar. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que su romance es real? ¿Qué esperan del futuro? ¿Qué piensan de la actitud de Mert y de la de Afra? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus predicciones en los comentarios. Quiero leerlas todas, no me pierdo ni una. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal. No se pierdan ni un solo detalle del fascinante mundo de las series turcas, porque aquí, en este canal, les mantendremos al tanto de todo. Muchas gracias por ver, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más amor por las series turcas. Chao. Besos y abrazos. Hasta la próxima.